Hay momentos en la vida que parecen ser tan insignificantes cuando ocurren, pero que con el tiempo se convierten en puntos de no retorno. Uno de esos momentos, el que marcó el principio de todo, ocurrió cuando tenía unos 7 años. Gabriel, mi hermano, y yo estábamos en la sala de estar, jugando con nuestros juguetes. Yo, con mi tren eléctrico, y él, con su colección de muñecos de acción. Mi madre pasaba por allí, como siempre, distraída en sus pensamientos, y sin fijarse mucho, pasó junto a nosotros con una taza de café. Me acuerdo perfectamente de la mirada que me dio, la misma que me daría después de cada uno de mis logros. Una mirada ausente, como si estuviera observando un paisaje lejano, mientras que a Gabriel le sonreía con toda la ternura que solo una madre es capaz de ofrecer. Como si él estuviera en el centro de su mundo y yo, simplemente, fuera parte del fondo. Nunca lo entendí, ni de pequeña ni ahora. A lo largo de los años, esa indiferencia se convirtió en algo más profundo, más doloroso. Mi hermano siempre fue el preferido. El hijo que podía hacer lo que quisiera sin consecuencias. El que estaba exento de las reglas y las expectativas, mientras yo me veía obligada a ser la hija perfecta. No fue que mis padres me lo dijeran directamente, pero sus acciones hablaban por ellos. Gabriel nunca tuvo que estudiar mucho, nunca tuvo que esforzarse en nada, porque todo le era dado sin esfuerzo. En cambio, yo tenía que trabajar el doble para lograr lo mismo. Cuando éramos niños, nuestras fiestas de cumpleaños eran el reflejo de la diferencia. Los amigos de Gabriel siempre estaban ahí, se les ofrecían regalos, se les llenaba de cariño. Mientras que mis amigos eran una cantidad reducida de niños que no pasaban de 1 o 2 visitas a lo largo del año. No recuerdo ninguna vez en la que mi madre se levantara del sofá para preguntarme qué quería para mi cumpleaños. Las fiestas siempre eran para Gabriel. Siempre. Cuando uno de mis amigos me preguntaba por qué, yo solo podía dar una excusa vaga, porque incluso entonces me di cuenta de que nadie se fijaba en mí, de que a nadie le importaba. Gabriel era el niño dorado, el hijo prodigio, el que brillaba sin esfuerzo. Era el que mi madre le llevaba al parque y al cine, el que mi padre elogiaba por su gran futuro, el que recibía todos los mimos y atenciones. Mientras yo, con mis buenas calificaciones y mis sacrificios, permanecía en la sombra. Cada vez que me esforzaba por lograr algo, mi madre siempre encontraba alguna forma de minimizar mis logros. Gabriel, por el contrario, podía hacer lo mínimo y se ganaba todas las sonrisas. El verdadero golpe vino cuando me convertí en madre. Tuve a Lara, mi hija, y a Nicolás, mi pequeño, que rápidamente se dieron cuenta de la diferencia en el trato entre ellos y los hijos de Gabriel. Pero lo más doloroso no fue ver cómo mis padres ignoraban a mis hijos, sino la falta de remordimiento. Ellos nunca se disculparon, nunca lo vieron como un problema. Sus miradas, sus palabras, y sus actos confirmaban lo que ya sabía: para ellos, mis hijos simplemente no existían. No merecían su amor. Nunca les ofrecieron ni una sonrisa ni una palabra amable. Mientras que los hijos de Gabriel, con sus perfectos modales y su sonrisa deslumbrante, siempre tenían un lugar en sus corazones. Recuerdo a Lara, con su carita inocente, preguntándome por qué no podía ir a visitar a los abuelos. ¿Por qué no vamos con ellos, mamá? ¿Por qué siempre están con los hijos de Gabriel y no con nosotros? No supe qué responderle, porque no había ninguna razón lógica que pudiera explicarle a una niña. La indiferencia de mis padres no tenía sentido. A mis hijos les dolía y a mí me destrozaba. Cada vez que veía la sonrisa de Gabriel al recibir a sus hijos, mientras los míos se quedaban atrás, sentía un vacío profundo, una herida que no podía sanar. La herida de no ser vista. No es que odiara a mi hermano. A lo largo de los años, entendí que él simplemente no veía lo que sucedía. Gabriel nunca se dio cuenta de lo que estaba en juego, de la injusticia que mi madre y mi padre nos imponían a mí y a mis hijos. Para él, siempre fue todo fácil. Pero para mí, para mis hijos, no fue así. Decidí distanciarme, porque al principio creí que, si no esperaba nada de ellos, no podría sentirme herida. Sin embargo, la vida tiene una manera curiosa de retomar lo que uno intenta dejar atrás. Durante un tiempo, mi esposo y yo nos centramos en nuestra pequeña familia, tratando de compensar la falta de amor que los abuelos no podían ofrecer.
Les dimos a Lara y a Nicolás lo que mis padres nunca nos dieron. Pero el dolor seguía presente. Cuando mis hijos hablaban de la escuela y mencionaban que habían hecho algo de lo que se sentían orgullosos, no podía evitar pensar en cómo mis padres nunca los verían, como sus logros no significaban nada para ellos. Como si no existieran, como si no fueran importantes. A lo largo de los años, mis visitas se volvieron cada vez más esporádicas, y la relación con mis padres se fue debilitando hasta casi desaparecer. No solo porque me dolía ver cómo ignoraban a mis hijos, sino porque, finalmente, entendí que no podía seguir buscando lo que nunca me dieron. Me di cuenta de que lo que ellos me ofrecían no era amor, ni siquiera afecto. Era una fachada, un acto de manipulación en el que siempre tenían el control, y yo, como hija, debía aceptar su indiferencia como algo normal. Sin embargo, la vida, como siempre, tiene giros inesperados. Mis padres, ahora envejecidos, se encontraban en una etapa crítica de sus vidas. Y fue en ese momento cuando, de alguna manera, comenzaron a buscarme. A llamarme, a pedirme ayuda, a decirme que necesitaban que los apoyara. ¿Por qué, después de tantos años de indiferencia, de tantos momentos perdidos, de tantos gestos vacíos, querían que volviera a estar en su vida? La respuesta no estaba clara, pero algo en mí me decía que, quizás, no era por ellos, sino por mí. Quizás este era el momento en el que yo debía tomar las riendas de lo que quedaba de mi relación con ellos. Sin embargo, el hecho de que hubieran ignorado a mis hijos me resultaba casi imperdonable. Pero, ¿qué hacer cuando la familia, la misma que te ha fallado, busca tu ayuda en su momento de debilidad? El tiempo tiene una forma peculiar de curar las heridas, pero también tiene la habilidad de abrirlas cuando menos lo esperamos. Mis padres, esos mismos padres que me habían dejado en el olvido durante tanto tiempo, comenzaron a buscarme cuando ya no los necesitaba, cuando ya no los esperaba. Y lo hicieron con la misma indiferencia con la que me habían tratado siempre, pero esta vez, con un matiz que no podía ignorar. No me pidieron perdón, no me ofrecieron disculpas sinceras, pero algo había cambiado en ellos. Algo en su mirada me decía que ya no estaban en posición de seguir siendo los mismos. Cuando comencé a recibir sus llamadas, la primera reacción que tuve fue de rechazo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué, después de todo lo que había pasado, querían mi ayuda? Durante tantos años, nunca les importó nada de lo que hacía, de lo que pasaba en mi vida. Para ellos, yo siempre fui solo un accesorio en la familia, algo secundario, alguien que debía seguir su camino en solitario mientras ellos se deshacían de su tiempo con Gabriel y su familia. Entonces, ¿qué había cambiado? Era la fragilidad de la vejez la que los había llevado a buscarme, a hacerme sentir que ahora sí necesitaban mi presencia. No quería caer en su juego, no quería pensar que podían haber cambiado. ¿Acaso el daño que me habían hecho no era suficiente? Recordaba perfectamente cómo me ignoraban en cada reunión familiar, cómo mis hijos siempre fueron considerados una molestia en sus ojos, mientras que los niños de Gabriel recibían todos los abrazos y sonrisas. No importaba cuánto me esforzara, siempre me quedaba atrás, siempre éramos el rincón olvidado de la familia. Entonces, ¿por qué ahora querían verme? Pero el corazón tiene su propia lógica, y no importa cuántos años pasen, las cicatrices siguen sangrando en los momentos más inesperados. Mis hijos, esos mismos niños que crecían ajenos a la indiferencia de sus abuelos, empezaban a preguntarse por qué nunca los veían, por qué las visitas a la casa de sus abuelos siempre estaban llenas de ausencia para ellos. Yo sabía que tenía que darles una lección, una que nunca había tenido la oportunidad de enseñarles, que la familia, aunque esté rota, es el lugar en el que se aprende a perdonar, a sanar, aunque no todo quede resuelto. Y quizás, solo quizás, esta era mi oportunidad para darles a mis hijos el ejemplo de lo que es la fortaleza y la dignidad en medio del dolor. Así que decidí ir. Decidí darles una oportunidad, aunque lo hiciera a regañadientes, aunque mi alma aún estuviera marcada por el abandono, la desilusión y la rabia contenida. Cuando llegué a su casa, la escena me sorprendió más de lo que imaginaba. Mi madre, con su cabello canoso y las manos temblorosas, me abrazó con una fuerza que no entendí del todo. Como si, de alguna manera, pensara que con ese abrazo podía borrar toda la distancia que habíamos acumulado a lo largo de los años. No me lo esperaba. En sus ojos ya no brillaba el desprecio,
la indiferencia o la negación que había sido tan común entre nosotros. Solo había un vacío profundo, como si se diera cuenta de todo lo que había perdido. Mi padre, en su silla de ruedas, me miró sin reconocer del todo lo que había pasado, como si la memoria le estuviera jugando una mala pasada. Estaba allí, físicamente presente, pero su mirada era vacía, como si tratara de recordar los momentos que habíamos compartido, los recuerdos que habían quedado atrapados en algún rincón de su mente, desbordados por el paso del tiempo. Sus palabras eran escasas, y su expresión no reflejaba arrepentimiento ni culpabilidad, sino un tipo de resignación que jamás había visto en él. No sabía si sentirme triste por la fragilidad que veía en él, o si la rabia que llevaba dentro debía prevalecer. Lo que más me dolió, lo que realmente me quebró en ese momento, fue la mirada de mis hijos. Lara y Nicolás, que observaban desde el umbral de la puerta, con el rostro impasible, como si fueran testigos de algo que no lograban entender del todo. Ellos sabían que algo había cambiado. Sus ojos, aunque tranquilos, reflejaban esa desconfianza, esa duda que los adultos no podían ver, pero que los niños perciben con claridad. Mis hijos habían crecido en un ambiente de amor, aunque solo fuera de su padre y mío, y en ese momento, con su abuela abrazándome y su abuelo observando en silencio, podían ver la distancia que había entre ellos y esos otros abuelos que nunca los miraron realmente. No me atrevía a decir nada al principio. Estaba allí, observando como todo lo que me había molestado por años, todo el desdén, el rechazo y la indiferencia que había sufrido, parecía estar desvaneciéndose en una escena tan desconcertante. Pero algo dentro de mí me dijo que no debía dejar que este momento fuera solo un cambio superficial, una acción por obligación. No, esto debía ser algo más. Quizás no estaba buscando su perdón, pero sí una oportunidad para enseñarles algo que no sabían. Algo que ellos nunca pudieron ver en sus propios hijos, el valor de la humildad, la importancia del arrepentimiento sincero y el significado de la familia cuando se trata de perdonar y seguir adelante. A medida que los minutos pasaban, sentí que mis hijos comenzaban a comprender que no era fácil para mí estar allí, que la herida nunca había sanado completamente. Pero también entendieron que, a pesar de todo el daño que había sido hecho, este momento era una oportunidad para ellos, para crecer y entender que, aunque las personas pueden fallar, es posible levantarse de las ruinas, aunque nunca sea fácil. Esta lección, más que cualquier otra cosa, era lo que necesitaban aprender. Mis padres, por su parte, seguían con su actitud ambigua. No era amor lo que ofrecían, ni arrepentimiento profundo. Era más bien una especie de desesperación vacía que solo ellos podían sentir. Pero lo que me hizo quedarme, lo que realmente me movió, fue pensar en lo que les diría a mis hijos después de este encuentro. Estaba dándoles una lección que probablemente nunca recibirían de sus propios abuelos. Y tal vez, solo tal vez, ese era el único valor que tenía este encuentro, enseñarles que la familia no siempre es perfecta, que no todos los lazos son fuertes, pero que la dignidad de cada uno es lo que nos permite seguir adelante. Con el paso de los días, su necesidad de mi presencia no disminuyó, pero yo, por fin, entendí que el acto de ayudar no necesariamente significa perdonar o olvidar. A veces, la ayuda es solo un acto de supervivencia, de aprender a vivir con las cicatrices y dar a los demás una oportunidad que tal vez no merecen. Pero sobre todo, me di cuenta de que ya no lo hacía por mí, ni siquiera por mis padres. Lo hacía por mis hijos, para que ellos aprendieran a valorar lo que realmente importa en la vida, la dignidad, la fuerza y la capacidad de seguir adelante, incluso cuando el dolor del pasado todavía nos persigue. Los meses que siguieron a nuestro reencuentro estuvieron impregnados de una tensión silenciosa, como una cuerda demasiado estirada que podía romperse en cualquier momento. A pesar de que me había propuesto darles la oportunidad de acercarse, demostrarles que no tenía el corazón completamente cerrado, las visitas a casa de mis padres se convirtieron en una especie de ritual vacío. Cada vez que iba, me esforzaba por ser amable, por mantener la fachada de una familia que aún podía encontrarse, por el bien de mis hijos. Los llevaba a sus visitas, a pesar de saber que mis hijos nunca encontrarían allí el tipo de amor que merecían. Porque, después de todo, siempre supe que para mis padres, no éramos una prioridad. Para ellos, solo había un hijo, Gabriel, y todo lo demás era un accesorio en sus vidas. Mis padres parecían querer borrar los años de dolor con sonrisas y palabras vacías.
¿Recuerdas cómo eras cuando eras pequeña?, me preguntaba mi madre, tratando de acercarse a mí, pero las palabras que venían de su boca no podían ocultar la indiferencia que se había ido acumulando durante tanto tiempo. Las conversaciones sobre mi infancia, sobre su amor hacia mí, sobre sus sacrificios, eran como una capa de pintura fresca sobre una estructura podrida. La base de nuestra relación nunca cambió. No importaba cuántos intentos de acercamiento hicieran, lo que hicieron no podía ser borrado solo con palabras amables. Sin embargo, lo peor aún estaba por llegar. Gabriel, mi hermano, siempre había sido el hijo predilecto. Siempre fue el que recibía la atención, el que nunca tuvo que ganarse nada, porque, al final, él solo existía para ser rescatado, para ser el centro de atención. Cuando supe que volvía, sentí una oleada de resentimiento. Había fracasado una vez más en sus negocios, y, como siempre, regresaba a la casa de mis padres, buscando que mi madre lo rescatara de sus problemas financieros. Me pregunté si alguna vez aprendería a levantarse solo, sin depender de ellos, sin necesitar el refugio de su cariño incondicional. Pero lo peor fue ver cómo mi madre, una vez más, se entregaba a él como si nunca le hubiera fallado. Con los brazos abiertos, con esa misma sonrisa que siempre le brindaba cuando necesitaba su ayuda. Mientras tanto, yo miraba a mis hijos jugar en el jardín, ajenos a todo, creyendo que todo iba a ser como siempre. Y en ese momento, cuando vi cómo mi madre le ofrecía a Gabriel lo que siempre le había dado, sentí que el agua rebosaba del vaso. No aguanté más. No pude callarme. La indignación, la rabia y el dolor que había estado guardando durante tanto tiempo salieron a la superficie en una explosión de palabras. Me levanté y, sin poder contenerme, me dirigí a mi madre. No pude evitar que las palabras salieran de mi boca como una verdad que había estado esperando para ser dicha. ¿Sabes por qué Gabriel siempre vuelve, verdad? Porque siempre sabes cómo rescatarlo, cómo darle lo que necesita. Pero mis hijos, mamá, mis hijos nunca fueron importantes para ti. Y me cansé de ser la hija que espera lo que nunca llega. Mis palabras fueron un golpe directo, y vi cómo mi madre se quedó en silencio, incapaz de responder. Durante tanto tiempo, ella había justificado a Gabriel, había hecho todo lo posible por salvarlo una y otra vez. Pero cuando se trataba de mí, nunca hubo espacio para el mismo amor, para el mismo sacrificio. Mis hijos, a pesar de su juventud, entendieron en ese momento algo que yo ya había aprendido: la verdadera familia no es aquella que te da todo, sino la que te apoya sin esperar nada a cambio. Y esa familia, esa que verdaderamente importaba, estaba en casa, con ellos y conmigo. Mi madre intentó defenderse, balbuceó algo, pero su mirada era vacía, sin convicción. No podía justificar lo que había hecho, lo que seguía haciendo. Gabriel nunca fue un ser independiente. Siempre estuvo en busca de una mano que lo levantara. Siempre fue el niño mimado que nunca tuvo que cargar con las consecuencias de sus actos. Pero yo, que había sido responsable, la que había cargado con todo, la que había enfrentado las adversidades sin pedir ayuda, ya no estaba dispuesta a seguir siendo la hija que esperaba lo que nunca llegaba. Ese día, en su casa, sentí que algo dentro de mí se rompió, algo que no podía volver a ser reparado. Miré a mis hijos, a los pequeños que ya comenzaban a comprender el dolor del que había sido testigo durante tantos años, y entendí que no les debía nada más a mis padres. Había dado suficiente, había dado todo lo que tenía, y lo único que había recibido a cambio era indiferencia. Ellos no merecían más de mi tiempo, de mi energía. El amor que nunca recibí, el amor que nunca se me dio, ya no tenía valor. En ese momento comprendí que la verdadera lección no estaba en lo que yo debía enseñarles a ellos, sino en lo que ellos necesitaban aprender por sí mismos. Mis hijos necesitaban ver que no todas las relaciones eran como las que se nos muestran en las películas o en los libros. No todo el mundo te va a amar incondicionalmente, no todo el mundo te va a dar lo que necesitas, incluso si lo das todo. Lo que importaba, al final, era aprender a vivir sin lo que nunca se te dio y, más importante aún, aprender a dejar ir lo que ya no vale la pena mantener. Mis palabras se quedaron flotando en el aire, y mis padres, a pesar de las disculpas tardías de mi madre, ya no podían retenerme. Me había ido, pero lo que dejaba atrás no era solo mi amor, sino la posibilidad de que algún día las cosas fueran diferentes. Ellos ya no eran parte de mi vida,
al menos no de la forma en que lo habían sido. La familia, esa palabra que tanto me había costado entender, ya no significaba lo mismo. Mis hijos, aunque jamás tuvieron unos abuelos que los amaran como deberían, encontraron el amor verdadero en las personas que se habían elegido, en aquellos que no eran familia por sangre, sino por decisión. Y esa lección, esa verdad que a veces duele tanto, se convirtió en la clave de nuestra paz. Mis padres pasaron sus últimos años en la casa que siempre fue suya, pero la diferencia es que yo, junto a mis hijos, ya no formaba parte de ese mundo. Habían perdido la oportunidad de ser parte de la historia de mis hijos, y lo peor de todo era que ni siquiera lo sabían. La venganza no era lo que buscaba, pero, al final, la justicia llegó de una manera que jamás había esperado. Entendí que la verdadera fuerza no estaba en los vínculos de sangre, ni en lo que me daban o dejaban de darme. La verdadera fuerza radicaba en los lazos que elegimos, en las personas que realmente te apoyan, te entienden y te cuidan. Mis hijos crecieron sabiendo que, aunque la familia no siempre es lo que esperamos, el amor verdadero se encuentra en aquellos que nos eligen, no en los que simplemente están obligados por la genética. Y esa, al final, fue la mayor lección que pude darles. El amor es una elección, y en esa elección está el verdadero valor de la familia.